En la vasta Ciudad de México, donde el rugido de los motores se mezcla con el bullicio interminable de vendedores ambulantes, un contraste brutal marcaba cada esquina. Entre las torres de cristal que se alzaban en Paseo de la Reforma y las calles desgastadas de Tepito, se escondían historias que pocos querían ver. Una de ellas era la de un niño llamado Mateo, cuya vida había sido una lucha constante contra la indiferencia del mundo. En un rincón oscuro de la capital, el lujo y la miseria podían cruzarse en cuestión de metros. Mientras algunos celebraban con copas de vino importado en mansiones de Polanco, otros, como Mateo, sobrevivían entre semáforos y banquetas sucias. Fue en uno de esos choques de realidades donde comenzó esta historia. Una historia de dolor, humillación y, finalmente, redención. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte este relato que tocará tu corazón. Mateo tenía apenas 11 años, pero sus ojos reflejaban un cansancio propio de alguien que había visto demasiado. Había perdido a sus padres a muy temprana edad, y desde entonces la calle se convirtió en su escuela, su hogar y su cárcel. Con su cuerpo delgado y su ropa desgastada, buscaba la manera de sobrevivir bailando en los semáforos, esperando unas monedas de los automovilistas. El baile no era para él un juego ni una expresión artística, sino una estrategia de subsistencia. En cada movimiento, cargaba la esperanza de obtener lo suficiente para comprar una torta de frijoles o un vaso de atole en la mañana. Sin embargo, lo que para él era una lucha digna por no morir de hambre, para otros se convertiría en motivo de burla y diversión cruel. La vida de Mateo dio un giro inesperado cuando el destino lo cruzó con don Ignacio Salvatierra, uno de los empresarios más ricos y poderosos del país. Dueño de hoteles de lujo y grandes inversiones en la construcción, don Ignacio era conocido tanto por su fortuna como por su carácter déspota. Le gustaba demostrar poder humillando a quienes menos tenían. Para él la dignidad de los pobres no valía nada, y su risa retumbaba como látigo sobre los más débiles. Una noche, en una fiesta fastuosa en su mansión de Polanco, donde los jardines estaban iluminados por lámparas doradas y los invitados vestían trajes de diseñador, don Ignacio decidió dar un espectáculo especial. Mientras la música de mariachi se mezclaba con las copas de champán, sus guardias arrastraron a Mateo hasta el centro del salón. El niño, confundido y asustado, intentó resistirse, pero la fuerza de los hombres lo dejó sin opción. La multitud de invitados, hombres de negocios y mujeres enjolladas, lo observó con curiosidad primero y luego con una sonrisa cruel en los labios. «A ver, chamaco», tronó la voz de don Ignacio, fuerte y cargada de desprecio. «Baila para nosotros, enséñanos qué sabes hacer». Mateo sintió que la sangre le hervía. No quería ser el payaso de nadie, pero al ver la mirada dura de los guardias y el silencio expectante de la sala, no tuvo más remedio que mover sus pies. Bailó como sabía, con movimientos rápidos, acostumbrados a la calle y a los ritmos improvisados. Sin embargo, cada paso suyo era acompañado de carcajadas de los invitados, como si fuese un animal en exhibición. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Mateo apretó los labios. No quería mostrar debilidad. No quería darles el gusto de verlo vencido. Sin embargo, en su interior, una voz se rompía preguntándose por qué la vida era tan injusta, por qué a él le había tocado cargar con tanto dolor. Don Ignacio, con una copa en la mano, aplaudía de forma burlona. «¡Bravo, muchacho!», exclamó entre risas. «Quizás tengas futuro en el circo». La risa colectiva retumbó como un golpe en el pecho de Mateo. Era demasiado para un niño de 11 años. Su corazón ardía entre la rabia y la vergüenza, mientras sus pies se movían casi por inercia. Esa noche quedaría marcada en su memoria, no solo por la humillación, sino porque en medio de esa oscuridad nacería una chispa que más adelante lo llevaría a un camino inesperado. Cuando finalmente lo dejaron ir, con la dignidad hecha pedazos, Mateo corrió hacia la puerta de aquella mansión, con el eco de las risas persiguiéndolo como un fantasma. No sabía que ese instante
sería apenas el inicio de una travesía que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos otros. La puerta de la mansión se cerró con un portazo tras Mateo, pero el eco de las carcajadas permanecía grabado en sus oídos. Corría por las calles empedradas de Polanco, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La noche estaba fresca, perfumada por los jacarandas que adornaban las banquetas, pero para él todo tenía un sabor amargo, como si el aire mismo lo ahogara. Sus pies descalzos golpeaban contra el pavimento frío, y cada paso era un recordatorio de la humillación que acababa de sufrir. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo?, murmuraba entre dientes, con lágrimas que se mezclaban con el sudor de su frente. No era la primera vez que la vida lo trataba con crueldad, pero aquella burla pública había atravesado su corazón como un cuchillo. En el salón de la mansión, don Ignacio levantaba su copa, orgulloso de su espectáculo improvisado. Los invitados seguían comentando entre risas la escena del niño bailando, como si hubiese sido un chiste bien contado. Uno de los empresarios, con un puro entre los labios, comentó en voz alta: «Ese chamaco es más entretenido que cualquier show. Deberías traerlo a todas tus fiestas, Ignacio». El millonario sonrió satisfecho, sintiendo que incluso la miseria podía servirle de diversión. Mientras tanto, Mateo se detuvo en una esquina oscura para recuperar el aliento. Sus rodillas temblaban y por un momento pensó que caería al suelo. Se recargó contra una pared grafiteada y apretó los puños con fuerza. Su orgullo estaba herido, pero más que eso, sentía una soledad inmensa. Nadie en ese lugar había visto a un niño. Todos habían visto solo un objeto de burla. Recordó las miradas de las mujeres con joyas brillantes, observándolo como si fuera un mono de circo. Recordó las palmadas falsas de los hombres, su risa gorda y vacía. La rabia lo quemaba por dentro, pero no sabía cómo sacarla. «No soy su payaso», gritó de repente, golpeando la pared con sus manos pequeñas hasta que le dolieron los nudillos. Un anciano que barría la calle lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. En la ciudad, la miseria era tan común que ya nadie se sorprendía. El niño se obligó a caminar. Sus pasos lo llevaron por avenidas donde el contraste era doloroso. De un lado, restaurantes caros iluminados, con comensales disfrutando copas de vino. Del otro, hombres sin hogar durmiendo bajo cartones. El olor a carne asada de los puestos callejeros le recordaba lo vacío que estaba su estómago, pero en ese instante el hambre no importaba. Lo que más dolía era la dignidad rota. Al llegar a un callejón solitario, Mateo se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. El recuerdo de las risas seguía martillándole la cabeza. «Tal vez tienen razón. Tal vez no sirvo para nada más que para entretener», pensó con tristeza. La idea lo atormentaba. ¿Era ese su destino, ser siempre el juguete de los poderosos? El silencio de la madrugada fue interrumpido por el rugido lejano de un auto de lujo que pasaba velozmente. Mateo cerró los ojos, deseando por un instante ser invisible, desaparecer de un mundo que parecía no tener lugar para él. En lo profundo de su corazón, sin embargo, había una chispa de resistencia. Una parte de él se negaba a aceptar esa versión de sí mismo. Esa pequeña voz era débil todavía, casi apagada, pero estaba ahí, latiendo con fuerza en medio de la desesperación. Mateo respiró hondo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y se levantó tambaleante. Aunque no sabía hacia dónde ir, sabía que no podía quedarse quieto. Algo dentro de él le exigía seguir adelante, aunque el dolor lo acompañara como una sombra. A lo lejos el cielo comenzaba a cubrirse de nubes densas, presagio de una tormenta. Mateo caminó sin rumbo, con la certeza de que su vida acababa de cambiar, aunque no entendía todavía cómo. El recuerdo de la humillación seguía fresco, ardiendo como una herida abierta que tardaría en cicatrizar. Lo que no sabía era que, en medio de esa oscuridad, estaba dando el primer paso hacia un camino que lo enfrentaría con fuerzas mucho más grandes
que la risa cruel de un millonario. El amanecer llegó lento sobre la Ciudad de México, tiñendo de tonos rosados los edificios altos y los techos oxidados de los barrios populares. Mateo había pasado la noche vagando, con el cuerpo cansado y los ojos hinchados por el llanto. La rabia y la tristeza aún le apretaban el pecho, como un nudo imposible de desatar. Caminó sin rumbo fijo hasta que, sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a una de las colonias más duras y bulliciosas, Tepito. El barrio despertaba con su propio ritmo. Los puestos improvisados comenzaban a montarse en las aceras, ofreciendo desde ropa pirata hasta aparatos electrónicos de dudosa procedencia. El olor a tamales, café y fritangas llenaba el aire, mezclándose con gritos de vendedores que ya anunciaban sus productos. Para muchos era un lugar temido. Para Mateo, solo era otra parte de la ciudad que lo ignoraba. Se detuvo frente a una pequeña iglesia, de paredes sencillas y pintura descascarada, que contrastaba con el caos del mercado. Un par de ancianas entraban en silencio, haciendo la señal de la cruz. Mateo las observó, curioso, como si esa puerta escondiera algo que él no conocía. El cansancio lo venció y decidió entrar. El interior olía a incienso y a madera vieja. El silencio allí era tan profundo que parecía otro mundo. Mateo se sentó en una banca del fondo, encogido, mirando las velas encendidas que titilaban como pequeñas estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió calma. Un sacerdote de aspecto humilde se acercó lentamente. Su sotana estaba gastada y sus ojos reflejaban una bondad tranquila. Se llamaba Padre Esteban y con voz serena preguntó: «¿Estás bien, hijo?» Mateo bajó la mirada, avergonzado. No sé». Su voz apenas era un susurro. El sacerdote no lo presionó. Se sentó a su lado y esperó en silencio. Después de un rato, el niño se animó a hablar. «Me obligaron a bailar. Se rieron de mí como si no valiera nada». Padre Esteban lo escuchó con atención. Sus manos entrelazadas descansaban sobre sus rodillas, y cada palabra que Mateo pronunciaba parecía llenarlo de una profunda tristeza. «El mundo puede ser cruel, hijo». Su tono era firme pero compasivo. «Pero tú vales más que todas esas risas vacías. Nunca lo olvides». Mateo levantó la vista, incrédulo. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. En ese momento comenzó la misa. El sacerdote subió al altar y habló de Jesús, de cómo había caminado entre los pobres y marginados, de cómo había dado dignidad a quienes eran despreciados. Mateo escuchaba sin entenderlo del todo, pero cada palabra parecía dirigida a él. «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Esa frase lo estremeció. Durante la ceremonia miró a los demás feligreses, ancianas que rezaban con devoción, madres con niños pequeños, hombres cansados que buscaban consuelo. Todos parecían cargar sus propias penas, y aún así había algo en sus rostros, una esperanza que Mateo nunca había sentido. Cuando terminó la misa, se acercó de nuevo al sacerdote. «Padre, ¿usted cree que yo también puedo tener esperanza?» Esteban lo miró con ternura. «Claro que sí, hijo. Jesús vino precisamente para los que sienten que no tienen nada. Él puede darte fuerza, aunque todo lo demás te falte». Mateo guardó silencio. No entendía cómo un hombre al que no había visto nunca podía hablarle con tanta certeza. Sin embargo, esas palabras encendieron una chispa en su corazón. Tal vez, solo tal vez, no estaba destinado a ser el juguete de los poderosos. Al salir de la iglesia, el bullicio de Tepito lo envolvió otra vez. Pero esta vez algo era distinto. Aunque el ruido de los vendedores y el olor fuerte de la fritanga seguían ahí, Mateo sentía que llevaba consigo una semilla nueva, la posibilidad de creer que su vida podía cambiar. Caminó por las calles con pasos más firmes, sin saber que ese encuentro en aquella iglesia marcaría el inicio de un camino inesperado, donde la fe y la resistencia lo guiarían hacia un destino que aún no podía imaginar. El sol del mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México. El aire estaba cargado de humo de escapes,
olor a comida callejera y un calor pegajoso que se quedaba en la piel. Mateo caminaba por las avenidas de Tepito con la mirada perdida, tratando de asimilar lo que había escuchado en la iglesia. Las palabras del padre Esteban seguían dando vueltas en su cabeza, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. Tenía hambre, no tenía dónde dormir y la calle no perdonaba a nadie. Se detuvo frente a un puesto de tacos, donde la carne chisporroteaba sobre la plancha, y el aroma le hizo doler el estómago vacío. El taquero lo miró con desconfianza. «Si no tienes dinero, no estorbes», le dijo con brusquedad. Mateo bajó la cabeza y siguió caminando. Estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas, pero cada rechazo era como una piedra más en la mochila invisible que cargaba sobre la espalda. En un cruce de semáforos, un grupo de niños hacía malabares con pelotas viejas, mientras otros limpiaban parabrisas con botellas de agua sucia. Uno de ellos, de mirada viva y cabello revuelto, lo reconoció. Mateo, ¿dónde andabas?», le gritó con una sonrisa cansada. Era Julián, un chico de 12 años que vivía igual que él, sobreviviendo con lo que la calle ofrecía. Mateo se acercó, y pronto otros niños lo rodearon. Entre ellos estaba Camila, una niña de su misma edad, de ojos grandes y brillantes, que siempre parecía encontrar razones para reír aún en la miseria. «Te ves peor que de costumbre», bromeó ella dándole un empujón suave. Mateo sonrió débilmente. No fue una buena noche. No necesitaba explicar más. Los demás lo entendían. En ese mundo, cada noche podía ser un infierno diferente. El semáforo cambió, y los niños corrieron hacia los autos. Algunos hacían acrobacias rápidas, otros ofrecían chicles o flores. Mateo, sin fuerzas para bailar, se limitó a extender la mano, recibiendo apenas unas monedas. Un conductor lo insultó y aceleró bruscamente, obligándolo a apartarse. El corazón le latía fuerte, no solo por el susto, sino por la sensación de que su vida estaba atrapada en un círculo sin salida. Recordó las risas de la fiesta, el desprecio de don Ignacio, y por un instante pensó que quizás nunca escaparía de esa cadena de humillaciones. Camila regresó a su lado con una moneda en la mano. «Mira, nos alcanza para un bolillo con frijoles. Lo compartimos, ¿sí?». Mateo la miró sorprendido. «¿Y tú por qué lo compartes? Apenas tienes para ti». Ella se encogió de hombros. «Porque si no, no sabe igual». La sonrisa de Camila fue como un rayo de luz en medio de la nube gris que lo envolvía. Era un recordatorio de que, aún en la miseria, existía la posibilidad de bondad. Los niños se refugiaron bajo un puente para comer lo poco que habían conseguido. Entre mordidas de pan duro, compartían historias de su día, riendo por cosas pequeñas, como si por un momento fueran solo niños normales. Mateo escuchaba, pero en el fondo sentía un vacío enorme. No podía dejar de pensar en lo que el sacerdote le había dicho, que valía más que todas esas risas vacías. ¿De verdad sería cierto? El ruido del tráfico retumbaba sobre sus cabezas, mezclado con la música lejana de una bocina que tocaba cumbia. La ciudad no se detenía nunca, y ellos eran apenas sombras en sus banquetas. «Un día vamos a salir de aquí», dijo Mateo en voz baja, casi para sí mismo. Camila lo escuchó. «¿Salir? ¿A dónde?». «No sé», respondió mirando el cielo oculto tras el concreto del puente. «Pero no quiero que la vida sea siempre así». Camila no contestó de inmediato. Se limitó a observarlo con una seriedad poco común en alguien de su edad. Luego sonrió de nuevo. «Entonces tendrás que luchar mucho, Mateo, porque la calle no suelta fácil». Las palabras de la niña lo acompañaron mientras se recostaba en el suelo frío. La calle era dura, más de lo que cualquiera podía imaginar. Y él apenas estaba empezando a entender hasta dónde podía llegar esa dureza. La tarde caía sobre Paseo de la Reforma. Los edificios reflejaban los últimos rayos del sol y la avenida hervía con el sonido de claxones, motores y pasos apurados. Mateo había pasado el día intentando reunir algunas monedas, pero la fatiga lo vencía. Caminaba cabizbajo, cuando un coche negro de vidrios polarizados se detuvo junto a él.
La ventanilla bajó lentamente y una voz conocida lo llamó. Míralo nada más. El bailarín callejero. Era don Ignacio Salvatierra. Su mirada cargada de soberbia lo atravesó como un cuchillo. Mateo se quedó paralizado como un ratón frente a la serpiente. «Súbelo», ordenó el millonario a sus guardias. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres lo tomaron de los brazos y lo metieron a la fuerza en el vehículo. El aire acondicionado frío le golpeó el rostro, contrastando con el calor sofocante de la calle. El coche avanzó en silencio hasta llegar a la imponente torre de cristal que servía como oficina principal de don Ignacio. El vestíbulo brillaba con mármol pulido y lámparas modernas. Empleados impecablemente vestidos evitaban mirar al niño sucio y asustado que era arrastrado hacia el ascensor. Subieron hasta el último piso, donde una oficina amplia dominaba la vista de la ciudad. Desde allí, todo parecía pequeño, insignificante, incluso la gente que se movía como hormigas en la avenida. «Aquí estamos otra vez», dijo don Ignacio, sentándose detrás de un escritorio de caoba. «¿Vas a bailar para mí o quieres que mis hombres te enseñen modales?» Mateo sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban, pero algo en su interior ya no era el mismo. La humillación de aquella fiesta aún ardía, y aunque tenía miedo, también había nacido una semilla de rabia. «No quiero bailar», dijo en voz baja, casi inaudible. El millonario soltó una carcajada. «Escúchenlo. Ahora resulta que tiene dignidad. Pero yo mando aquí, chamaco. Tú no eres nadie». Uno de los guardias le dio un empujón, obligándolo a ponerse en medio de la sala. Mateo apretó los dientes. El recuerdo de las risas lo golpeaba, y sus pies empezaron a moverse casi por instinto. Bailó, pero no era como en los semáforos ni como aquella noche en la mansión. Era un movimiento rígido, cargado de rabia, sin alegría alguna. Don Ignacio aplaudía con burla. Eso es lo que me divierte. Un niño que baila aunque no quiera. ¿Sabes por qué? Porque el mundo pertenece a los fuertes, y los débiles solo sirven para entretenernos. Las palabras cayeron como piedras sobre Mateo, pero algo dentro de él despertó. Sentía la humillación, sí, pero también un fuego distinto, una voz que le decía que un día sería diferente. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que no sería esclavo de esas risas para siempre. Al terminar, don Ignacio se levantó y se acercó. Lo tomó del mentón con fuerza y lo obligó a mirarlo a los ojos. «Recuerda esto, muchacho, siempre habrá alguien como yo y siempre habrá alguien como tú. Tú naciste para obedecer». Mateo apartó la mirada, resistiéndose a llorar. Cada palabra lo hería, pero también le daba un motivo más para luchar. Finalmente, lo echaron a la calle con un billete arrugado que don Ignacio lanzó como quien alimenta a un perro callejero. Mateo no lo recogió. Lo dejó volar con el viento, mientras caminaba alejándose con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. En medio del ruido de la ciudad, juró en silencio que algún día rompería ese destino que el millonario intentaba imponerle. Y aunque todavía era solo un niño, dentro de él comenzaba a crecer una fuerza nueva, nacida del dolor y de la esperanza de que la vida podía ser distinta. La noche había caído sobre la ciudad, y Mateo caminaba sin rumbo fijo por las avenidas iluminadas, con luces de neón y anuncios parpadeantes. La multitud seguía su vida acelerada, como si nadie pudiera ver al niño que arrastraba los pies con el alma hecha pedazos. La humillación sufrida en la oficina de don Ignacio pesaba como una cadena alrededor de su cuello. Había intentado resistirse, pero al final había vuelto a bailar, obligado, vencido. Se sentó en una banca frente a un parque descuidado. El sonido lejano de un organillero se mezclaba con el bullicio del tráfico. Cerró los ojos y las palabras del millonario resonaron como un eco cruel. «Tú naciste para obedecer». Mateo apretó los dientes. Quiso creer lo contrario, pero la duda se apoderaba de él. ¿Y si era verdad? ¿Y si nunca lograría salir de ese destino? El hambre apretaba su estómago vacío, y el cansancio lo hacía estremecerse de frío.
Por un momento pensó en dejarlo todo, en rendirse. Nadie lo esperaría, nadie lo buscaría. Era apenas un niño invisible para la ciudad. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, una voz suave interrumpió su silencio. «Te he estado buscando, hijo». Mateo levantó la vista. Frente a él estaba el padre Esteban, con una chaqueta sencilla y una mirada llena de preocupación. «¿Por qué me busca?», preguntó el niño, casi molesto. El sacerdote se sentó a su lado. «Porque no mereces estar solo. Nadie merece cargar con tanto dolor a tu edad». Mateo suspiró. «Usted no entiende. No importa lo que haga, siempre me van a humillar. Soy nadie». El sacerdote lo miró con firmeza. «Tú vales más de lo que crees, Mateo. El problema no es lo que ellos dicen, sino lo que tú decides creer». El niño bajó la mirada. «Pero no tengo nada, ni familia, ni casa, ni futuro». Esteban guardó silencio por un instante y luego añadió: «Tengo un lugar donde podrías quedarte, un albergue para niños como tú. Allí no tendrías que pasar hambre ni dormir en la calle». Mateo lo miró con desconfianza. «¿Y qué gano con eso? ¿Qué pasa si todo sigue igual?». El sacerdote suspiró. «Lo único que ganas es la oportunidad de volver a empezar. A veces lo único que necesitamos es un techo, un plato de comida y alguien que nos recuerde que no estamos solos». Las palabras calaron hondo en Mateo, pero la duda lo mantenía atado. Había vivido tantas decepciones que le costaba confiar. Se levantó de la banca y comenzó a caminar. «Gracias, padre. Pero no creo que sirva de nada». Esteban se puso de pie y lo siguió con la mirada. «La puerta estará abierta, hijo. Cuando quieras, allí estaré». Mateo se alejó con las manos en los bolsillos y el corazón dividido. Quería creer en esa posibilidad, pero la desesperanza lo devoraba. El recuerdo de la risa de don Ignacio seguía vivo, y cada carcajada era como una sentencia. ¿Podía un albergue cambiar lo que él era? Mientras avanzaba por las calles iluminadas por faroles amarillentos, se cruzó con otros niños hurgando en los botes de basura. Uno de ellos lo miró y le dijo con ironía: «¿Qué? ¿Todavía sueñas con ser alguien? Aquí todos terminamos igual». Mateo no respondió. Solo siguió caminando, sintiendo que esas palabras eran otra confirmación de lo que temía. Se detuvo frente a un escaparate de ropa elegante. Observó el reflejo de sí mismo, flaco, sucio, con los ojos cansados. Tocó el vidrio frío y susurró: «Tal vez nunca cambie nada. Tal vez siempre seré esto». El corazón se le encogió, pero no lloró. La desesperanza no dejaba espacio para lágrimas. Caminó hacia la oscuridad de la calle, convencido de que el mundo no tenía un lugar para él. Lo que aún no sabía era que esa noche sería decisiva, y que incluso en medio de la desesperanza más profunda, la vida todavía podía sorprenderlo. La madrugada era fría y el viento cortaba como cuchillo en las calles desiertas. Mateo había caminado horas, sin rumbo, hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Se acurrucó junto a una pared húmeda, tratando de dormir, pero el hambre y el frío lo mantenían despierto. Sus pensamientos eran un torbellino de rabia y desesperanza. Se preguntaba por qué había nacido, por qué la vida lo había condenado a la miseria. En medio de esa oscuridad interior, recordó las palabras del padre Esteban: «La puerta estará abierta, hijo. Cuando quieras, allí estaré». Esa frase se repetía en su cabeza como un eco persistente. Se levantó tambaleante, sin saber exactamente por qué, y comenzó a caminar hacia la iglesia que había visitado días antes. El barrio todavía dormía cuando llegó. El portón del albergue anexo estaba cerrado, pero una luz tenue brillaba en el interior. Mateo dudó. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si era solo otra promesa vacía? Su orgullo le decía que se marchara, pero su cuerpo no resistía más. Tocó suavemente la puerta. Un hombre abrió. Era un joven voluntario, con el cabello desordenado y un suéter viejo. Al verlo, sonrió con calidez. «Eres Mateo, ¿verdad? El padre dijo que tal vez vendrías. Pasa, hijo. Aquí hay lugar para ti». Mateo entró con timidez.
El olor a pan recién horneado y chocolate caliente lo envolvió. Varios niños dormían en colchonetas ordenadas, respirando en paz. Una calma desconocida lo golpeó de lleno. El padre Esteban apareció poco después. «Me alegra que hayas venido, hijo. Aquí nadie te va a obligar a nada. Solo quiero que sepas que este lugar también es tu casa». Mateo no respondió, pero sus ojos brillaban. Se sentó frente a un plato de comida caliente que le ofrecieron. Cada bocado era como un regalo imposible. Sentía que el frío, poco a poco, se desvanecía. Esa noche durmió en una colchoneta sencilla, pero por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos sin miedo a que lo despertaran insultos o golpes. Soñó con risas que no eran de burla, sino de alegría verdadera. Al amanecer escuchó las voces de los demás niños. Algunos platicaban sobre la escuela a la que asistían gracias al albergue. Otros hablaban de sus sueños, ser carpinteros, maestros, futbolistas. Mateo los observaba con asombro. No entendía cómo podían hablar de futuro con tanta seguridad, cuando para él siempre había sido un horizonte nublado. Durante la mañana el padre Esteban reunió a todos en el patio. Les habló sobre Jesús y cómo había dado dignidad a quienes nadie valoraba. Mateo escuchaba en silencio, sentado al borde de una banca. Algo en esas palabras le llegaba al corazón. Después, un niño mayor llamado Rodrigo se le acercó. «Al principio yo tampoco quería estar aquí», confesó. «Me escapaba seguido, pero siempre volvía porque allá afuera no tenía nada. Aquí aprendí que sí valgo, aunque me hayan hecho creer lo contrario». Mateo lo miró sorprendido. «¿Y de verdad crees eso?» Rodrigo sonrió. «Lo creo porque lo siento. Y tú también lo vas a sentir algún día». Esas frases se clavaron en su mente. Tal vez no estaba solo. Tal vez era posible creer que su vida podía tener un sentido distinto. Por la noche, cuando todos dormían, Mateo se levantó y se acercó al pequeño altar del albergue. Una vela alumbraba la figura de Cristo crucificado. El niño se quedó mirándola fijamente. «Si de verdad existes, ayúdame», susurró con voz temblorosa. «No quiero seguir siendo un juguete para ellos». En ese instante no escuchó respuesta, pero sintió algo extraño, una calma interior que no conocía. Era como si alguien lo abrazara en silencio. Una semilla de fe acababa de nacer en su corazón, pequeña, pero real. Y aunque la calle lo había marcado con dureza, Mateo empezó a sospechar que no todo estaba escrito, que tal vez existía un camino distinto al que la vida le había mostrado hasta entonces. Los días siguientes trajeron a Mateo una rutina que jamás había imaginado. El albergue no era un palacio, pero ofrecía algo más valioso que cualquier mansión: seguridad. Allí no había golpes de guardias ni risas crueles de ricos, solo el bullicio alegre de niños que compartían su pan y sus historias. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo despertaba con la certeza de que no estaba completamente solo. Una mañana, mientras ayudaba a barrer el patio, el padre Esteban lo llamó. «Quiero presentarte a alguien, Mateo». Su voz transmitía calma. Lo llevó hasta una pequeña zapatería en una calle cercana. El local estaba lleno del aroma a cuero y pegamento, y en el fondo un hombre mayor trabajaba inclinado sobre una banca de madera. Era don Tomás, un zapatero de manos ásperas y espalda encorvada, que había dedicado toda su vida al oficio. «Así que este es el muchacho del que me hablaste», dijo el anciano levantando la vista. «Pues tiene mirada de aguantar». Mateo lo miró sin entender. «¿Aguantar qué?» «La vida, chamaco. La vida pega fuerte, pero si aprendes un oficio por lo menos puedes devolverle un golpe». El padre Esteban sonrió. «Don Tomás aceptó enseñarte, si quieres, claro». Mateo dudó. Nunca había pensado en algo más allá de bailar en los semáforos. Pero el olor a cuero y la paciencia del viejo lo hicieron sentir curiosidad. Los días siguientes, comenzó a aprender. Al principio se le pegaba el pegamento en los dedos, cortaba mal las suelas, y todo parecía un desastre. Pero don Tomás no se desesperaba. «Nadie nace sabiendo», decía con voz ronca. «El zapato se hace con calma, como la vida,
puntada por puntada. Poco a poco, Mateo descubría que sus manos, acostumbradas a movimientos rápidos y bruscos, podían también ser precisas y firmes. El oficio le daba un extraño orgullo, crear algo que alguien usaría para caminar, para seguir adelante. En las tardes, regresaba al albergue y encontraba a Camila, que ahora también se quedaba allí. Ella siempre lo esperaba con preguntas. «¿Y qué aprendiste hoy, maestro zapatero?», decía con una risa traviesa. «Aprendí que el cuero no perdona», respondía él, mostrando un dedo con un pequeño corte. Camila reía y luego le ofrecía un pedazo de pan. Esa amistad se volvió un refugio para él. Con ella podía hablar sin miedo a ser juzgado. «¿Tú qué quieres ser, Camila?», le preguntó una noche mientras miraban las estrellas desde el patio del albergue. Ella pensó un momento. «Quiero ser maestra, para que ningún niño crea que es menos que otro». Mateo la observó en silencio. Nunca había pensado en lo que quería ser, pero al escucharla algo se removió en su interior. Con el tiempo, entendió que su baile también podía tener otro sentido. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, comenzó a mover los pies con ritmo. No bailaba por obligación ni para entretener a nadie. Bailaba porque lo sentía. Los demás se acercaron, curiosos, y Camila lo animó. «¡Eso! Así se baila de verdad, Mateo». Por primera vez no sintió vergüenza ni burla, sintió libertad. Descubrió que el baile podía ser arte, expresión, fuerza. Esa noche, al recostarse, pensó en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. El recuerdo de don Ignacio seguía vivo, pero ahora tenía aliados. Un sacerdote que le daba guía, un viejo zapatero que le enseñaba un oficio y una amiga que lo empujaba a soñar. La calle seguía siendo dura, pero ya no la enfrentaba solo. Y aunque no lo sabía aún, esos lazos serían decisivos en la batalla que se avecinaba. Las semanas habían pasado y Mateo comenzaba a sentirse distinto. Entre el taller de don Tomás y las tardes en el albergue, su vida ya no era solo hambre y miedo. Había descubierto una rutina que le daba seguridad, un círculo de personas que lo miraban con respeto y no con desprecio. Cada noche, cuando se recostaba en su colchoneta, sentía que el peso de la soledad se hacía más ligero. Pero la ciudad, con su ritmo implacable, no olvidaba ni perdonaba. Una tarde, mientras regresaba del taller con las manos aún manchadas de pegamento, una camioneta negra se estacionó frente al albergue. Mateo reconoció de inmediato el logotipo en la puerta. Era de una de las empresas de don Ignacio Salvatierra. Su cuerpo se tensó y la sangre se le heló. De la camioneta descendieron dos hombres trajeados. Uno de ellos preguntó por el padre Esteban. El sacerdote salió a recibirlos con serenidad, aunque en su mirada se adivinaba la desconfianza. «Buenas tardes, padre», dijo el más alto con una sonrisa ensayada. «Venimos de parte del señor Salvatierra». Mateo, escondido detrás de la reja, escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta. «¿Y qué quiere el señor Salvatierra con nosotros?», preguntó Esteban, cruzando los brazos. «Muy simple», respondió el hombre. «Sabe que tiene aquí a varios niños con talento. Podrían presentarse en algunos de sus eventos privados. El señor pagaría bien, todos ganarían». La sonrisa falsa en su rostro era como una máscara que no lograba ocultar la amenaza. El sacerdote se mantuvo firme. «Estos niños no son espectáculos para millonarios aburridos, son seres humanos con dignidad». El hombre forzó una risa. «Padre, no lo vea así. Hablamos de oportunidades. El señor Salvatierra sabe apreciar el arte». Mateo apretó los puños. Sabía muy bien lo que significaba esa palabra en boca de don Ignacio, humillación disfrazada de entretenimiento. Esteban dio un paso al frente. «Dígale a su jefe que aquí no tiene nada que buscar. Mientras yo respire, ninguno de estos niños será usado para su diversión». El rostro del emisario se endureció. Guardó silencio unos segundos y luego dijo en tono grave: «No rechace un trato que podría beneficiarlo. A veces, los que dicen no terminan perdiéndolo todo». Sin esperar respuesta, subieron de nuevo a la camioneta y se marcharon. El silencio en la calle parecía más pesado que antes.
Mateo salió de su escondite con el rostro pálido. «Padre, él no va a dejarlo así, lo sé». Esteban lo miró con seriedad y le puso una mano en el hombro. «No tengas miedo. Los hombres como él creen que su poder es eterno, pero no hay imperio que dure para siempre». Aún así, Mateo no podía tranquilizarse. Recordaba la dureza de los ojos de don Ignacio, la manera en que lo había tomado del mentón aquella vez, como si fuera su dueño. Sentía que esa sombra volvía a extenderse sobre él y sobre todos los niños del albergue. Esa noche, mientras los demás dormían, se quedó despierto escuchando cada ruido en la calle, cada motor que pasaba. Tenía miedo de que en cualquier momento la puerta se abriera a golpes. La calma que había encontrado empezaba a tambalearse. Camila, que dormía cerca, notó su inquietud. «¿No puedes dormir?» «No», susurró él. «Creo que va a pasar algo malo». La niña lo miró fijamente. «Entonces no tengas miedo solo. Si pasa, lo enfrentamos juntos». Mateo se quedó en silencio. Sus palabras no borraban el peligro, pero le recordaban que ya no estaba solo. Y aunque la sombra de don Ignacio se cernía sobre ellos, dentro de él crecía una convicción nueva. Tal vez no era un guerrero, pero sí podía resistir. El aire de la ciudad estaba cargado de tensión, como si la propia atmósfera presintiera lo que estaba por suceder. Después de la visita de los emisarios de don Ignacio, el albergue no volvió a sentirse igual. Los niños jugaban menos y hasta las risas parecían forzadas. Mateo llevaba días con un presentimiento oscuro en el pecho, un aviso silencioso de que algo malo se acercaba. Una tarde, mientras salía del taller de don Tomás con una caja de zapatos recién reparados, notó que un hombre lo observaba desde la acera de enfrente. Vestía de manera común, pero su mirada fija lo hizo estremecerse. Mateo apretó el paso. El hombre lo siguió. «Oye, chamaco», gritó con voz áspera. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo, echó a correr. El hombre lo persiguió, y pronto se unieron otros dos que aparecieron desde una esquina. Los pasos retumbaban en el pavimento, y el aire se volvía más denso con cada bocanada de miedo. Doblando entre calles estrechas, Mateo buscaba escapar, pero la ciudad parecía cerrarse sobre él. Se metió en un callejón y encontró una salida bloqueada por basura y rejas oxidadas. Su respiración era agitada y las manos le temblaban. Los hombres se acercaban. «Tranquilo, niño», dijo uno de ellos fingiendo calma. «Solo queremos hablar». Mateo negó con la cabeza y retrocedió hasta chocar con la pared. En ese instante, una voz familiar interrumpió la escena. «Déjenlo en paz». Era Camila, que había corrido tras él al notar su ausencia. A su lado apareció don Tomás, con un palo en la mano dispuesto a enfrentarse a quien hiciera falta. «Este chamaco no está solo», gruñó el zapatero con la mirada encendida. Los hombres dudaron por un instante, sorprendidos por la inesperada resistencia. Uno de ellos murmuró: «Esto no termina aquí». Se marcharon lentamente lanzando miradas de advertencia. Mateo, aún temblando, se dejó caer al suelo. «Yo pensé que me iban a llevar», dijo con voz entrecortada. Camila lo abrazó con fuerza. «No vamos a dejar que te pase nada». Don Tomás lo ayudó a levantarse. «Escucha, muchacho, los cobardes como ese tal Salvatierra creen que el dinero los hace dueños del mundo. Pero el valor no se compra, y tú tienes más valor del que piensas». Las palabras del anciano encendieron algo en su interior. Aunque el miedo seguía allí, junto a él había nacido una nueva certeza. No estaba indefenso, no estaba solo. Al regresar al albergue, el padre Esteban ya había escuchado lo ocurrido. Su rostro reflejaba preocupación, pero también firmeza. «Esto confirma lo que temíamos. Don Ignacio no se detendrá», dijo con voz grave. «Pero juntos podemos resistir». Mateo, mirando a los demás niños reunidos, sintió como una fuerza desconocida lo impulsaba a hablar. «Yo no quiero seguir huyendo. Estoy cansado de tener miedo. Si él cree que puede seguir humillándonos, se equivoca». El silencio en la sala fue profundo. Los niños lo observaban con atención, como si por primera vez vieran en él algo distinto.
no al niño frágil y humillado, sino a alguien dispuesto a plantar cara al enemigo. El padre Esteban asintió lentamente. Tus palabras son valientes, hijo, pero recuerda, la lucha no siempre se gana con golpes, sino con dignidad. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo permaneció despierto, mirando el techo y escuchando el murmullo de la ciudad. Sabía que don Ignacio regresaría, más fuerte y decidido. Pero ahora algo había cambiado. El miedo no lo paralizaba como antes. La persecución había comenzado y en su corazón ardía una decisión firme. No volvería a ser un juguete. No volvería a bailar para las risas crueles. Esta vez estaba dispuesto a resistir hasta el final. La amenaza de los hombres de don Ignacio se hizo realidad más pronto de lo esperado. Una mañana, cuando los niños aún desayunaban pan con leche en el comedor del albergue, se escuchó un ruido seco en la entrada. Era un grupo de funcionarios acompañados por policías. Llevaban carpetas, sellos y un aire de superioridad que heló la sangre de todos. El padre Esteban se adelantó con calma. ¿Qué significa esto? Uno de los hombres, trajeado y con voz arrogante, respondió: Orden oficial. El albergue funciona sin los permisos adecuados. Queda clausurado de inmediato. Los niños comenzaron a murmurar, asustados. Mateo se levantó de golpe. Eso no es verdad, él solo nos ayuda. El funcionario lo miró con desprecio. Niño, esto no es asunto tuyo. Esteban trató de razonar. Este lugar es lo único que tienen. No pueden simplemente cerrarlo. El policía colocó un sello rojo en la puerta principal. Órdenes son órdenes, padre. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. Las colchonetas, el pan caliente, la risa compartida, todo aquello que le había devuelto un poco de dignidad, estaba siendo arrancado con un simple papel y un sello. Los demás niños lloraban. Algunos se aferraban a las manos del sacerdote, otros recogían apresuradamente sus pocas pertenencias. Camila lo miró con ojos brillantes de angustia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mateo no supo qué responder. La rabia le hervía, pero la impotencia lo aplastaba. Reconocía la sombra de don Ignacio detrás de todo. No necesitaba verlo para saber que era él quien movía los hilos. Don Tomás llegó corriendo al enterarse de la noticia. «¡Malditos cobardes!», gruñó, golpeando el suelo con su bastón. «No soporta ver a los pobres levantarse un poquito». El padre Esteban intentaba mantener la calma, pero sus ojos revelaban dolor. «Hijos, no tengan miedo. La fe no se encierra con un sello». Las palabras consolaban, pero no resolvían el problema inmediato. Estaban en la calle otra vez. Esa noche, Mateo se encontró durmiendo sobre cartones húmedos junto a Camila y otros niños. El viento frío de septiembre atravesaba la ropa delgada, y el hambre volvió como un fantasma que nunca se había ido. Mientras observaba las luces lejanas de los edificios, un pensamiento oscuro lo golpeó. Tal vez don Ignacio tenía razón. Tal vez no había futuro para ellos. Habían intentado tener un refugio y se los habían arrebatado en un instante. «Estoy cansado, Camila», susurró con la voz rota. «Parece que siempre perdemos». Ella se acurrucó junto a él. «Yo también tengo miedo, pero no quiero rendirme». «Si lo hacemos, entonces sí habrá ganado». Mateo cerró los ojos. El llanto que había contenido salió en silencio, mojando el cartón bajo su rostro. Nunca se había sentido tan derrotado. La semilla de fe que había brotado en su corazón parecía marchitarse bajo el peso de la injusticia. El ruido de la ciudad continuaba implacable, vendedores gritando, autobuses rugiendo, música lejana. Para todos los demás, era solo una noche más en la capital, pero para él era el recordatorio de que su mundo podía derrumbarse en cualquier momento, porque los pobres no tenían derechos ni refugios seguros. El amanecer llegó gris y húmedo, como si el cielo compartiera su tristeza. Los niños despertaron hambrientos, cubiertos de polvo. Mateo se levantó despacio, con el cuerpo adolorido. Miró a su alrededor y comprendió que habían vuelto al punto de partida.
La sombra de don Ignacio se alargaba sobre ellos como una condena inevitable. Y por primera vez, Mateo dudó de todo, de sí mismo, de la fe que había comenzado a sentir, incluso de la promesa de que la dignidad podía resistir. Era sin duda el momento más oscuro de su vida. La noche parecía interminable. Mateo estaba tendido sobre el cartón húmedo, con la mirada fija en un cielo nublado que ocultaba las estrellas. El frío le calaba los huesos, pero lo que más le pesaba era la derrota en el alma. El recuerdo del albergue cerrado, los niños llorando y el sello rojo en la puerta no lo dejaban en paz. Sentía que todo lo que habían construido se había derrumbado como un castillo de arena ante una ola implacable. Cerró los ojos y trató de dormir, pero su mente lo atormentaba con la voz de don Ignacio. Tú naciste para obedecer. Esa frase se repetía como un martillazo en su cabeza. Se tapó los oídos con las manos, desesperado, intentando silenciarla. ¿Por qué, Dios? Susurró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué siempre perdemos? El silencio de la madrugada lo envolvió, y en medio de ese vacío un recuerdo brotó, las palabras que había escuchado del padre Esteban en la iglesia semanas atrás. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No sabía de dónde venía esa voz en su interior, pero sonaba distinta a la de don Ignacio. Era suave, firme, como un hilo de esperanza que se negaba a romperse. Mateo se incorporó lentamente. Observó a Camila y a los demás niños durmiendo, acurrucados unos contra otros. Su respiración pausada era lo único que interrumpía el murmullo lejano de la ciudad. Se dio cuenta de que no podía darse por vencido, no cuando ellos también dependían de un futuro distinto. Al amanecer se acercó al padre Esteban, que se mantenía sentado en silencio, con el rostro cansado pero la mirada encendida. Padre, ayer pensé que todo se había acabado, que don Ignacio ganó. El sacerdote lo miró con ternura. Ayer fue duro, hijo, pero recuerda, la fe no es para cuando todo va bien, sino para cuando parece que todo está perdido. Mateo respiró hondo. Quiero creer, pero me cuesta. La fe no siempre se siente como una fuerza inmediata, respondió Esteban. A veces es apenas una voz pequeña dentro de ti que te dice, sigue adelante. Esa voz es la que tienes que escuchar. Las palabras se clavaron en el corazón de Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era un simple niño abandonado, sino alguien capaz de resistir. Más tarde, mientras caminaba con Camila por las calles, le confesó, anoche pensé en rendirme, pero algo dentro de mí me dijo que no. Ella lo miró con sorpresa. ¿Y qué fue lo que escuchaste? Una voz, no sé explicarlo, como si alguien me dijera que no estoy solo. Camila sonrió. Quizás fue Dios. Mateo guardó silencio. No sabía si era cierto, pero esa idea lo reconfortaba. Esa misma tarde reunió a los niños en un rincón del parque donde se habían refugiado. Sus rostros mostraban cansancio y miedo. Algunos preguntaban qué iba a pasar con ellos. Mateo tragó saliva y habló con firmeza. Sé que todo parece perdido. Nos quitaron el albergue y creen que ya estamos vencidos. Pero no es verdad. Mientras estemos juntos, todavía tenemos fuerza. No vamos a rendirnos. Los niños lo miraban asombrados. Camila le apretó la mano en señal de apoyo. Don Tomás, que había llegado con ellos, asintió en silencio, con orgullo en los ojos. Ese día, Mateo descubrió algo que jamás había imaginado. Su voz tenía poder. Podía inspirar a otros, podía encender una llama en medio de la oscuridad. Y esa certeza se convirtió en un escudo invisible contra el miedo. La sombra de don Ignacio seguía allí amenazante, pero Mateo ya no era el mismo niño que bailaba obligado para provocar risas. Ahora llevaba en el corazón una voz que lo guiaba y lo sostenía. La batalla estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso. Había decidido creer. La decisión estaba tomada. Mateo ya no quería esconderse ni huir. El recuerdo de la voz interior que lo había sostenido en medio de la desesperanza le daba ahora un valor desconocido.
Reunió a Camila, a los niños y a don Tomás en el mismo parque donde habían pasado las últimas noches. El padre Esteban escuchaba en silencio, dejando que las palabras del muchacho fluyeran. «Nos quieren invisibles, nos quieren con miedo», dijo Mateo con la mirada firme. «Pero no lo somos. Podemos mostrarle a todos que valemos más de lo que ese hombre cree». «¿Y cómo lo harás?», preguntó Rodrigo, el mayor de los niños, con escepticismo. Mateo respiró hondo. «Bailando, pero no como antes. No para humillarme, no para sus risas. Bailaré para mostrar quién soy». Camila lo miró emocionada. «¿Dónde?» «En el Zócalo», respondió él sin titubear. «Allí donde todos puedan vernos». El padre Esteban lo observó con orgullo. «Es arriesgado, hijo, pero es justo. La luz siempre debe ponerse en lo alto para que alumbre a todos». Los días siguientes se prepararon en secreto. Don Tomás consiguió un pequeño altavoz viejo. Camila ayudó a organizar a los niños, que lo animaban como si se tratara de un líder natural. La noticia se corrió de boca en las calles. Un grupo de niños iba a presentarse en la Plaza de la Constitución. Llegó el día. El Zócalo estaba lleno de gente, vendedores ambulantes, turistas, familias paseando. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. Cuando Mateo apareció con sus compañeros, el murmullo creció. Algunos se rieron, pensando que sería otro espectáculo callejero. Mateo cerró los ojos un instante. Sintió el calor del sol en su rostro, el viento que soplaba entre las banderas y luego la voz interior que lo animaba. «No tengas miedo». Entonces comenzó a moverse. Su baile no era como antes. No tenía vergüenza ni rigidez. Cada paso era un grito silencioso de dignidad, una protesta contra el desprecio que había sufrido. Sus movimientos eran ágiles, llenos de energía, y poco a poco la gente dejó de reír. Empezaron a aplaudir, a rodearlo, a grabar con sus teléfonos. «Ese niño baila con el alma», exclamó una mujer entre la multitud. Los demás niños lo acompañaban con palmas y gritos de ánimo. Camila no apartaba los ojos de él orgullosa, y entonces ocurrió lo inevitable. Entre la multitud apareció don Ignacio, acompañado de 2 guardaespaldas. Su rostro estaba rojo de furia. «¡Basta!», gritó, abriéndose paso entre la gente. «Este mocoso no tiene derecho a exhibirse así». Mateo se detuvo por un segundo, pero el padre Esteban le hizo una señal con la mano. «Continúa». El niño respiró hondo y siguió bailando, aún con más fuerza. El público, indignado por la actitud del millonario, comenzó a abuchearlo. «Déjalo bailar», gritó un joven. «No es tu esclavo», añadió una mujer. Las cámaras de los celulares grababan todo. Los rostros de la multitud se volvían contra don Ignacio. La humillación que él había impuesto en privado ahora se invertía en público. El millonario intentó ordenar a sus hombres que detuvieran el espectáculo, pero los propios ciudadanos los frenaron. Alguien llamó a la prensa, y pronto llegaron reporteros. Las preguntas llovían sobre él. ¿Es cierto que usa a niños para su diversión privada? ¿Qué tiene que decir sobre las denuncias?, don Ignacio tartamudeó sin saber cómo responder. Su poder se desmoronaba frente a la mirada del pueblo. Mateo, con el último giro de su baile, alzó los brazos al cielo. No eran brazos de derrota, sino de victoria. Había transformado el dolor en arte, la humillación en dignidad. La plaza estalló en aplausos, y en medio de aquel estruendo, el niño comprendió que ya no volvería a ser invisible. El eco de los aplausos en el Zócalo aún resonaba en la mente de Mateo cuando la noticia comenzó a propagarse como fuego. Los videos del enfrentamiento se volvieron virales en cuestión de horas. Cientos de personas compartían las imágenes del niño que bailaba con dignidad frente a la furia impotente de un millonario arrogante. Los titulares de los noticieros no tardaron en aparecer. Empresario acusado de humillar a menores, salvatierra en el ojo del huracán. Don Ignacio, acostumbrado a manejar a políticos y periodistas con dinero, intentó comprar silencio. Sin embargo, esta vez la indignación era demasiado grande.
Los testimonios comenzaron a salir. Ex-empleados que habían visto sus abusos, madres que lo acusaban de explotar a niños pobres en sus fiestas privadas, vecinos que recordaban sus excesos. En una entrevista televisiva, un reportero cuestionó con dureza: «Señor Salvatierra, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de explotación infantil?». El millonario, nervioso, sonrió con la misma arrogancia de siempre. «Son mentiras, calumnias de gente que envidia mi éxito». Pero las cámaras no perdonaban. Su imagen ya no era la del empresario intocable, sino la de un hombre derrotado que trataba de sostener un imperio en ruinas. Mientras tanto, en el albergue improvisado que los voluntarios habían vuelto a abrir gracias al apoyo de ciudadanos solidarios, Mateo observaba todo con mezcla de asombro y esperanza. Camila se sentó a su lado. «¿Viste lo que dicen de él en la televisión? Ya no pueden ocultar lo que hizo». Mateo asintió en silencio. «Nunca pensé que un baile pudiera hacer tanto ruido». El padre Esteban intervino con una sonrisa serena. «No fue solo un baile, hijo. Fue la verdad hecha movimiento. Y la verdad siempre tiene fuerza». Los días siguientes fueron un torbellino. Investigaciones oficiales comenzaron contra las empresas de Salvatierra. Los contratos fraudulentos, los sobornos, los abusos, todo salía a la luz. La prensa lo acosaba en cada aparición pública, y sus antiguos aliados políticos comenzaron a darle la espalda. Don Ignacio, encerrado en su mansión de Polanco, arremetía contra todo. «Malditos, un mocoso no va a destruirme», gritaba, golpeando con furia la mesa, pero ya no tenía el control. Sus propios abogados lo abandonaban, temerosos de hundirse con él. La justicia, aunque lenta, lo había alcanzado. Mateo, por otro lado, vivía un proceso contrario. Lo que antes era miedo y silencio, ahora se transformaba en respeto. Vecinos del barrio se acercaban a felicitarlo, desconocidos le regalaban palabras de aliento. «Eres valiente, hijo», le dijo una anciana en el mercado. «Nos diste voz a todos los que nunca fuimos escuchados». Ese reconocimiento no lo llenaba de orgullo vacío, sino de una sensación de responsabilidad. Sabía que lo que había empezado no podía terminar ahí. Una tarde, don Tomás lo llevó a la zapatería. Mientras trabajaban en silencio, el anciano lo miró con afecto. «Te dije que la vida pega fuerte, chamaco, pero mira cómo aguantaste. No solo eso, le devolviste el golpe». Mateo sonrió apenas. «No lo hice solo». «Exacto», respondió don Tomás asintiendo. «Nunca olvides eso. La fuerza está en los lazos que uno crea». El ocaso de don Ignacio se consumó semanas después, cuando fue detenido por autoridades federales. La noticia corrió por todos los medios. El poderoso empresario que había humillado a un niño ahora enfrentaba cargos por corrupción y explotación. Su caída fue tan estrepitosa como su vida de lujos. Mateo observó las imágenes en televisión. No sintió alegría ni venganza, solo un extraño alivio, como quien deja atrás una sombra que lo perseguía. «Ya no puede hacernos daño», murmuró Camila, apretando su mano. El niño asintió. Habían sobrevivido a la tormenta. Y aunque sabía que aún quedaba camino por recorrer, comprendió que la dignidad había triunfado sobre el poder del dinero. El tiempo pasó, y la vida de Mateo nunca volvió a ser la misma. La caída de don Ignacio había marcado un antes y un después, no solo para él, sino para todos los niños que alguna vez habían sentido el peso de la humillación. Ahora el albergue se encontraba abierto nuevamente, gracias al apoyo de cientos de personas que habían conocido su historia. El lugar había crecido, nuevos voluntarios llegaban cada semana, la despensa nunca estaba vacía y, sobre todo, había esperanza en cada rincón. Mateo ya no era el niño temeroso que bailaba obligado frente a los poderosos. Ahora, cuando se movía, lo hacía con libertad y orgullo. Su baile no era entretenimiento para ricos, sino una voz que hablaba de dignidad, un lenguaje que cualquiera podía entender. Una tarde, en el patio del albergue, los niños se reunieron para verlo practicar. Camila lo observaba con los ojos brillantes. «Nunca pensé que bailar pudiera significar tanto», dijo ella sonriendo. «Ni yo»,
respondió Mateo. Antes lo hacía para sobrevivir, ahora lo hago para vivir. Don Tomás, sentado en una banca, aplaudía despacio. El oficio de zapatero te enseñó paciencia, pero el baile te enseñó libertad. ¡Qué combinación tan poderosa, chamaco! El padre Esteban se acercó con una mirada serena. Has aprendido la lección más grande, que el dolor puede convertirse en fuerza cuando se comparte con amor. Mateo bajó la cabeza, conmovido. No lo hice solo. Si no fuera por ustedes, seguiría perdido en la calle. Precisamente, respondió Esteban. Jesús nunca deja a nadie solo, siempre pone en nuestro camino a quienes necesitamos. El niño guardó silencio. Recordó todas las noches de frío, las burlas, la voz cruel de don Ignacio, y sobre todo recordó aquella chispa de fe que había nacido en él en la iglesia de Tepito. Ahora entendía que no había sido en vano. Los días en el albergue eran distintos. Camila ya asistía a clases formales con el sueño de ser maestra, y Mateo se había convertido en un ejemplo para los demás. Los niños lo seguían con admiración, no porque fuera perfecto, sino porque había demostrado que se podía resistir y vencer. Una mañana, mientras caminaba por el Zócalo, un hombre lo detuvo. ¿Tú eres el muchacho que bailó contra Salvatierra? Mateo asintió, algo incómodo. El hombre sonrió. Gracias. Mi hijo también sufrió humillaciones, y al verte entendió que no está condenado a eso. El corazón de Mateo se llenó de algo difícil de describir. Comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que buscaban esperanza. Esa noche, en el albergue, reunió a los niños. No somos invisibles, dijo con voz firme. Tenemos valor, y cada uno de nosotros puede cambiar algo, aunque parezca pequeño. El eco de sus palabras quedó grabado en la memoria de todos. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban como si también aplaudieran. Mateo levantó la vista y susurró, «Gracias». No sabía si hablaba con Dios, con sus padres ausentes, o con esa voz interior que lo había acompañado en sus peores noches. Tal vez con todos a la vez. Lo cierto era que ya no tenía miedo. Había aprendido que la dignidad no se compra ni se vende, y que incluso un niño pobre podía enfrentar a un gigante si llevaba la verdad en el corazón. Y si esta historia te tocó el alma, no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándonos en relatos que inspiran. Además, te invito a hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla, donde encontrarás otra historia que transformará tu manera de ver la vida. Porque siempre habrá oscuridad, pero también siempre habrá una chispa capaz de encender la esperanza.